de la oposición no fue acusado de comunista por sus adversarios en el poder. Un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas. Él hace un artilugio retórico, transformar en socialista toda tímida intervención del Estado sobre el dominio pleno de las corporaciones. Cuando lanzó a sus adversarios más progresistas, al igual que sus enemigos reaccionarios, la estigmatizadora recriminación de comunista. Con estas palabras presentaban Marx y Engels su famoso manifiesto en 1848, aunque parezcan escritas hoy. El capitalismo es muy irracional, es un sistema delirante. Yo creo que si llegamos al socialismo, la gente se va a reír mucho pensando lo loco que era esa sociedad. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Una vez más, los comunistas debemos salir a hablar en nuestro nombre propio, a explicar qué es lo que realmente somos, lo que realmente queremos, por qué verdaderamente luchamos. Walter Benjamin hablaba de la revolución como el freno de emergencia ante la catástrofe, la posibilidad de un futuro que no sea esta decadencia brutal. En un mundo que toma temperatura, lejos de ser un fantasma, las ideas rojas vuelven a estar más vivas que nunca. Hola Arián, bienvenida al Rojo Vivo, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, me alegro que hayas venido. Vamos a hablar de qué es el comunismo, pero también vamos a tratar de imaginar un proyecto de futuro comunista. Así que buenísimo que incluso haya venido una mujer a charlar sobre esto. Comunista y mujer, lo hiciste para molestar a los libertarios. Lo hice para eso. A los falsos libertarios habría que decir, porque habría que recordarles a los libertarios que los libertarios eran una corriente del anarquismo revolucionaria que peleaba por el comunismo. Así que el nombre ese que se pusieron no solo no es de ellos y está afanado, sino que los contradice, básicamente. Pero bueno. ¿Cómo lo llamarías vos? No sé, que trabajen ellos para poner ese nombre, pero a mí me gusta Gatito Mimoso del Poder Económico. Que bueno, les queda ejemplo. Bastante bien, digamos. Que busquen uno que esté bueno ellos. Bueno, mira, escribiste o sos coautora de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Además, organizaste o sos organizadora de las Jornadas Intelectuales por un Futuro Comunista. Además, escribís sobre el imaginario comunista, la relación con el arte. Creo que podrías más o menos contarnos a todos, sencillamente, para una persona que no tiene la menor idea, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? Bueno, sería una sociedad, bueno, sin clases, ¿no? Sin explotadores y explotados. Como no habría clases, no habría Estado, ¿no? Porque el Estado es una especie de confesión de una sociedad de que está constituida por clases y que entonces necesita ese aparato para mantener la explotación de una sobre la otra, así que tampoco habría Estado. Sería una sociedad donde, bueno, todos pudiéramos decidir y participar en qué se produce y cómo se produce, y donde los medios de producción, en vez de estar privatizados, como está en el capitalismo, estarían socializados y puestos al servicio de las necesidades sociales. Necesidades sociales igual no entendidas como, no sé, comer, tener básicas, un techo, claro, vestirse, que obviamente es necesario y urgente incluso en la sociedad en la que vivimos, pero un poco más que eso cuando pensamos en necesidades sociales, porque los comunistas realmente queremos que el trabajo necesario para sobrevivir, digamos, se reduzca lo menos posible, que permitan las fuerzas productivas y efectivamente poder liberar todo el tiempo libre que necesitemos para desarrollar nuestros talentos, nuestros intereses, nuestras capacidades, ¿no? De hecho, Marx y Engels, ¿no? Cuando hablan así contra esas ideas rimbombantes de la historia de los seres humanos con mayúscula o la cultura, la civilización que supimos construir, dice, bueno, en realidad eso todavía no existió, digamos, porque más bien estamos en la prehistoria, ¿no? Todavía de la humanidad, o sea, atascados en esto de tener que estar satisfaciendo nuestras necesidades básicas en sociedades donde hay explotación, donde hay opresión, donde vivimos para trabajar. Sí, básicamente. Y sigue habiendo, trabajamos de una forma en la que está dividido el trabajo manual del intelectual, algo que es, para los marxistas es problemático, porque la definición, digamos, de supuestamente cómo nos relacionamos con nuestro medio alrededor del trabajo es que, a diferencia de las abejas, dicen por ahí en algún texto, que pueden ser perfectas arquitectas al lado por ahí de un ser humano, pero lo hacen por instinto, digamos, sin pensarlo, y en cambio la característica de los seres humanos es pensar eso que después vamos a hacer y cortar eso, o sea, dividir el trabajo manual del intelectual es algo que empobrece a todos, especialmente a los que hacen después la parte del trabajo manual, ¿no? Y son nada más que fuerza de trabajo, pero bueno, eso es algo que es propio de todas las sociedades
donde hubo clases y se mantiene el capitalismo, quizá más que en otras. Y es donde tenemos una relación medio externa, aparte, con la naturaleza, Sí. Lo cual, siendo parte de la naturaleza, es más que problemático porque es como estar, ¿no?, serruchando la rama donde uno está parado, ¿no? Y además, agregaría que para los marxistas, este tipo de sociedad, de proyecto comunista, es además posible, a diferencia, ¿no?, de otro tipo de sociedades previas. Porque efectivamente hay un desarrollo de las fuerzas productivas que permitiría, digamos, satisfacer esas necesidades y poder desarrollar este tiempo libre. O sea que si las sociedades clasistas siempre fueron injustas, más injusto o más irracional parece que siga siendo así cuando están las condiciones efectivamente para hacer otra cosa, ¿no? Incluso Marx y Engels dicen que el comunismo puede ser desigual, ¿no? Digamos, desigual en otro sentido, ¿no? Completamente distinto a la desigualdad que existe en esta sociedad. ¿Qué tipo de desigualdad puede De haber? clases. Y porque ellos dicen de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad, ¿no? Lo que quiere decir eso es que obviamente en la transición y en la construcción de una sociedad comunista, bueno, aparte de terminar con toda forma de explotación y de opresión, cada cual tendrá que contribuir, ¿no?, digamos, a la construcción de esa sociedad, hacer su aporte al esfuerzo social para poder también, ¿no?, disfrutar de los frutos, digamos, de ese esfuerzo social. Pero la idea que tienen los marxistas es que las condiciones pueden permitir una abundancia tal, o eventualmente intentarlo, que permita reconocer las diferencias también entre los individuos y por eso pedirle a cada quien según su capacidad y quizás a algunos darle más según la necesidad, digamos, que tengan. La idea que está detrás de eso es que no hay una comunidad opuesta a los individuos, ¿no?, sino que los individuos más bien enriquecen a la comunidad y la comunidad es el marco que enriquece a los individuos, ¿no?, que el desarrollo del resto beneficia al conjunto de la comunidad y por eso es de interés de la comunidad que se desarrollen los demás individualmente y viceversa, para el individuo, digamos, también su propio desarrollo enriquece a esa comunidad y en ese sentido puede ser desigual, ¿no? En el sentido radicalmente distinto. Claro, distinto al que conocemos Claro, las hoy, que desigualdades ya es sociales que negativo. caracterizan a la sociedad capitalista, efectivamente que cada vez las aumenta más, ¿no? Así que bueno, todo es, las palabras a veces son las mismas, pero son en el sentido exactamente contrario, ¿no? Bien. ¿Y cómo se organizarían esta sociedad, no sé, en cuanto a cómo producirían, Y, cómo distribuirían? bueno, la frase que ellos dicen es una serie de comunas de productores libres asociados, ¿no? En este sentido, de que Sí. con un plan democrático y planificado, digamos, de la economía, donde que se garanticen estas cosas, después puede hacer definición de distintos sectores Por región, comunitarios. eso después se organiza Claro, según el por criterio. región tendrán alguna forma de reunirse en común, pero donde puedan hacer distintas experiencias, digamos, como productores libres, que obviamente tengan los medios de producción a su disposición, para Con hacer medios de distintas... producción decimos las máquinas, las máquinas, la tierras, tecnología, todo. el conocimiento científico, que es lo Al que alcance de la mano, claro, que que nos es lo que falta. efectivamente le fue expropiado, digamos, a través del proceso que da origen al surgimiento del proletariado es justamente haber sacado, expropiado los medios de producción a los trabajadores para dejarles nada más que su fuerza de trabajo, por lo cual están obligados a ir a trabajar porque no tienen otra forma, digamos, de subsistir, ¿no? Bien. Hablas de comunismo como una sociedad sin clase, sin Estado, internacional, imagino. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy muchas veces se llama o se le dice comunista? Partido Comunista Chino que gobierna hace años en China, no sé, Cuba, Venezuela. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, durante el siglo XX, el siglo XXI, hubo varios aportes en la confusión general, digamos, sobre lo que es el comunismo o el socialismo. Bueno, tenemos, no sé, países como Venezuela que dicen que son el socialismo del siglo XXI y son sociedades, un Estado capitalista que incluso aplica planes neoliberales, por ejemplo. Y tenemos la banderita de China, ¿no?, roja con el martillo y la hoz, y un supuesto partido comunista que lo dirige, que, bueno, es un Estado represor como cualquier otro, capitalista también. Y
eso es algo que viene en realidad también del siglo XX, de lo que fue el socialismo real, efectivamente. ¿Qué es el socialismo real? ¿O qué El se socialismo llamaría real es lo así? que se le decía a la política, digamos, estalinista que Ujú. que se implementó más o menos a partir de desde antes, pero a partir de los 30, digamos, en la Unión Soviética, que en realidad era una traición, digamos, de los ideales de lo que había sido la Revolución Rusa, no solo en la Unión Soviética, sino en el conjunto de los partidos, de los países a donde influía. Y fue algo que nos costó mucho a los revolucionarios, no solamente obviamente a los revolucionarios que participaron de esos procesos y fueron derrotados, sino también al conjunto del movimiento revolucionario, porque obviamente es un blanco fácil para decir a todos los que son procapitalistas y defensores de este sistema, decir, pero mira lo que fue el socialismo real, ¿no? Y bueno, entonces hay que explicar, no, mira, eso fue el estalinismo, es más bien una tradición, es más bien todo lo contrario. Y bueno, discutir ahí los argumentos que se dan. Bueno, Trotsky, que fue uno de los que llevó, digamos, a cabo esta discusión contra la burocratización de la URSS en ese momento, y bueno, y de hecho pagó con su vida parte de esa pelea, discutía mucho con esta inflamación, digamos, de lo estatal, incluso aunque fuera de lo estatal obrero, o lo mismo obrero como algo que fuera positivo en sí mismo, ¿no? Obviamente, en un periodo de transición, a vos te aparecen fenómenos que antes, por ahí previamente no existían, por ejemplo, que no sé, los trabajadores tienen más tiempo libre y pueden empezar a dedicarse al arte, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, esto es un arte proletario y demás, y eso es un hecho que en sí mismo es muy significativo y muy democrático, o sea, muy positivo. Ahora, confundir eso con que ese es el objetivo final, digamos, que tenés, o sea, que haya un, no sé, una ciencia proletaria, una cultura proletaria, una literatura proletaria, digamos, ¿no? Todo con esa marca, como que si por ponerle el adjetivo, digamos, eso fuera mejor. Eso en realidad de marxista tiene poco, pues se supone que queríamos una sociedad sin Estado y sin clases, entonces si todo sigue siendo proletario y del estatal y demás, es porque algo ahí no está funcionando. En todo caso, que quisiéramos una cultura, una literatura, una ciencia, lo que sea, humana, ¿no? Claro, De más eso universal. supuestamente eran los objetivos, ¿no? Bien. Y entiendo que justamente hay una pelea contra la burocratización. Creo que uno de los comentarios que en general se escucha mucho cuando se habla de comunismo es, bueno, pero no, porque se termina burocratizando. Fracaso. No hay una unión establecida justamente entre burocracia y comunismo. No, de hecho debería ser todo lo contrario, ¿no? Digamos a eso. Bueno, esto que decía, que es un síntoma, o sea, que el Estado cada vez vaya no disolviéndose, digamos, sino que vaya creciendo y atribuyéndose, Claro, digamos, poder. por arriba. Esa capacidad es un indicio ya de que algo andaba mal, digamos, en ese proceso. Es parte de las cosas que analiza Trotsky, sobre todo en la revolución traicionada. Obviamente eso responde a procesos políticos más amplios, ¿no? La situación en la que quedó la URSS aislada después de la derrota de la Revolución Alemana y otros procesos políticos, digamos, hay motivos objetivos también, digamos, para eso, pero era un síntoma, digamos, que pasara eso y sobre todo que se hablara en nombre de eso, porque una cosa es que el proceso ocurra por distintos fenómenos y otra cosa es que vos lo hagas de la necesidad de virtud, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, en general, esos son rasgos de populismo, digamos, por ponerle a todo, viste, obrero o estatal va bien, o de forma de justificar efectivamente el mayor control de la burocracia, digamos. Que pasó aparte en la URSS y en los países, lo que se le decían los países satélites, donde tenía influencia, donde el socialismo muchas veces fue impuesto desde arriba, lo cual es una contradicción en los términos, ¿no? Porque justamente el socialismo es algo donde todos deberían participar, es algo, por definición, Bien. impuesto desde abajo, y por eso, bueno, los trotskistas en particular defendemos tanto la tradición de los consejos o los soviets o la estrategia soviética como ese lugar donde efectivamente todos pueden participar de la vida pública, ¿no? Digamos. Es justamente una especie de contrapresión a que se burocratice un proceso, Sí, porque es una tendencia... Claro, no garantiza nada, como siempre no está garantizado, porque aparte también tiene que ver con las condiciones del país a donde hace la revolución, las posibilidades de extenderlo, la ayuda que pueda venir de otros países, o sea, no te soluciona todo, pero es la única forma de que pueda tener algún tipo de camino que no vaya en esa dirección. Vamos un poco hacia la historia, pero que tiene que ver mucho con el presente, porque el comunismo sigue presente hoy y Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista en 1848, lo presentan al mundo y después de la Biblia es el libro que más se tradujo, más se editó, más se publicó, entonces evidentemente tuvo una importancia histórica que continúa hasta hoy, pero ¿qué le da esa importancia? ¿Por qué fue tan
no sé, rupturista o revolucionario en su momento el manifiesto comunista? Bueno, diría algo que no tiene mucho que ver con la materia, pero que para empezar es una lectura muy recomendable porque está escrito maravillosamente bien, digamos, es muy lindo leerlo. En el momento, el manifiesto, bueno, que se lo habían encargado, ¿no? Los de la Primera Internacional, era el nombre de ellos, pero en realidad era el nombre también del movimiento, digamos, comunista, era un poco tomar la voz propia, ¿no? Porque efectivamente se hablaba de comunismo diciendo cualquier cosa, ¿no? Ya en ese momento. Y no inventamos nada, no. Los opositores, digamos, hablaban del comunismo diciendo las barbaridades, las calamidades que iba a traer. Entonces, el manifiesto es una especie de, bueno, si ustedes quieren discutir el comunismo y el socialismo, dale, esto es lo que nosotros decimos, discutamos con esto, ¿no? Entonces ahí desmontaban varias de las operaciones ideológicas naturalizadas de la burguesía como, y frases que, si las pensabas un poco, no sé, decían, si abolimos la propiedad privada como quieren los comunistas, se va a terminar la civilización, la cultura, todo lo que logramos en base a que existe la propiedad privada. Y Marx y Engels le contestan, pero si ustedes abolieron la propiedad privada para el 9/10 partes de la sociedad, lo que pasa es que quieren quedarse con esa 10ª parte, pero lo mismo con la familia, ¿no? Que se va a caer en la familia, dice, pero si las familias también de la clase trabajadora que están todo el día trabajando con los pibes, con todo, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Digamos. Entonces, un poco es tomar esa voz propia. Hace poco un escritor, el escritor inglés, bueno, que también es crítico, pero también es escritor, China Miéville, escribió un libro dedicado al manifiesto comunista, donde analiza esta parte de la traducción del manifiesto para hablar de la actualidad, ¿no? Sí. Y él dice que ese fantasma, ¿no? Que con el que empezaba el manifiesto comunista, ese fantasma que todos querían conjurar, que recorría Europa, ha vuelto. Y dice, no tanto en términos de que haya sectores de masas dispuestos a pelear todavía por esas ideas, pero dice sí en el nerviosismo de sus adversarios, ¿no? Que ante cada cosa mínima, una pequeña reforma o un pequeño cuestionamiento, algo del status quo, viene la avanzada comunista, ¿no? Pero volviendo un poco al manifiesto, aparte de ser así un texto de barricada, bueno, es un manifiesto, ¿no? Ese género está hecho para eso, pero también era una discusión dentro del propio movimiento revolucionario, ¿no? Y también tenía discusiones con otras variantes, ¿no? Del socialismo de la época, especialmente con los socialistas utópicos, ¿no? Que así se llamaban, de hecho tiene un capítulo dedicado a eso y a distintos representantes. ¿Cuál era la discusión? Bueno, con los utópicos, imagino, una fantasía. El nombre de utópico se lo ponen ellos, ¿no? Y ya con eso dan... No, lo que señalaban como problemas, sobre todo, primero que, porque eran pensadores que, algunos militantes también, ¿no? Que hacían también planes de sociedades futuras más igualitarias y comunistas, ¿no? Incluso. Pero tenían, bueno, un problema. Primero, dos problemas centrales, ¿no? Uno, que no estaba cómo se llegaba a esa sociedad, ¿no? Entonces, no había revolución, básicamente, ¿no? Era como, claro, bueno, el comunismo es así y en el medio no sabemos qué había pasado. Esa una. Y la otra, que con buenas o con malas intenciones eran especulaciones que no estaban ancladas a una determinada fuerza material capaz de efectivamente llevar a cabo eso. Entonces, desde ese punto de vista, Marx y Engels planteaban, esto es con una revolución socialista y esto va a ser con la fuerza social de la clase obrera, esa clase despojada efectivamente de todo en el sistema capitalista, que no tiene nada más que su prole, ¿no? Por eso proletariado, pero que por eso mismo no tiene nada para perder, solamente sus cadenas, y todo el mundo por ganar, que es la frase final del manifiesto, ¿no? Así que en esa está más o menos la diferencia, ¿no? Marx también dicen por ahí que el comunismo efectivamente es un objetivo, ¿no? Un fin a cumplir, pero también dicen por ahí es el movimiento real que anula y supera el estado de cosas, ¿no? En este sentido. Anula y supera. Claro, el estado actual de las cosas, en el sentido de que no son ideas a futuro, digamos, o ideas sueltas, sino que las condiciones para esa posibilidad, que son condiciones, no una cosa asegurada, porque bueno, no tenían una visión determinista de la historia, pero las condiciones para que eso se haga existen en las propias contradicciones que tiene la sociedad capitalista como tal. Y eso ya lo veían en ese momento. Sí, y por eso se ponen a analizar eso. Por ejemplo, esta mala costumbre que tiene el capital, mala para ellos, para nosotros es buena, de reunir a los explotados en un mismo lugar y hacer que se relacionen, que se organicen, que hagan sindicatos. No le queda otra, ellos lo hacen para que efectivamente produzcan, para darle ganancias, pero bueno, los trabajadores hacen otra cosa con eso.
Y es lo que Marx y Engels dicen, bueno, y ahí están criando, digamos, organizando su propio sepulturero. Bueno, el capital no puede dejar de hacer eso porque lo necesita. Y bueno, los trabajadores sí podemos hacer otra cosa, ¿no? Digamos, con eso. Mira, interesante. Ujú. Estos revolucionarios, Marx y Engels, en ese momento, ¿qué parámetros justamente sociales de ese momento tuvieron en cuenta para poder presentar un proyecto comunista? Bueno, el parámetro de base es esto, que esa posibilidad existe, que está dada en el capitalismo, digamos, por las propias contradicciones De las que propias tiene. entrañas del Claro, capitalismo. o sea, que no sale de la Claro. nada, no es, bueno, mañana vamos a venir y se nos ocurrió esto y vamos, Claro. bueno, dale, hagámoslo. Sino que existen esas pruebas como posibilidad, ¿no? Por supuesto. Y bueno, después también está como fin, ¿no? Está la voluntad que tenían, no sé, me acuerdo de un marxista bastante conocido que le preguntan a veces, bueno, pero los revolucionarios tienen derecho a soñar, digamos, ¿no? Y él dice, sí, o sea, tenemos derecho, hay que soñar, a condición de que nos creamos efectivamente nuestros sueños, o sea, que lo contrastemos efectivamente con la realidad y que hagamos todo lo posible para, dice algo así como para realizar escrupulosamente esos sueños, esas fantasías, ¿no? No era un socialista utópico, era Lenin, ¿no? El que decía, por ejemplo, eso. Trotsky imaginó, por ejemplo, bueno, usó, por ejemplo, ejemplos del arte, ¿no? Entonces planteaba cosas como, bueno, en los límites en los que vivimos, en este tipo de sociedad, solamente son unos pocos los que pueden dedicarse al arte, ¿no? A las actividades culturales. Entonces cada tanto tenemos un Shakespeare, un Goethe, bueno, ¿no? Ahí habría que insertar el nombre que a cada uno le parezca, digamos, lo mejor que hay. Dice, pero ¿y si elimináramos esas condiciones, esas limitaciones sociales que son estas relaciones de producción, cuántos Shakespeare, cuántos Goethe podría haber? Cientos, miles, Claro. millones. ¿Y a dónde llegaría, no sé, la literatura en este caso? Teniendo, digamos, todos esos interlocutores, ¿no? Y si pensáramos eso, no sé, en la ciencia, en los deportes, ¿cuántos Messi y Maradona podríamos tener? Ya me imagino el comunismo todo, mirando fútbol todo el día. Pero Es un ejercicio igual para mí que sirve un montón esto de pensar cómo podría ser, sí, más allá después de cómo se den por las condiciones materiales y, bueno, y por la realidad de cada sociedad, pero es un ejercicio, porque también estamos como muy en lo concreto de lo ahora y que cuesta pensar más allá de esto. Entonces, hagamos un ejercicio un poco como para pensar cómo podemos proyectar una sociedad comunista, con cuestiones de, qué sé yo, de la vida cotidiana, esto que decíamos, odiamos ir a laburar los lunes, no sé, el trabajo en el comunismo, ¿cómo lo podemos pensar? bueno, espero que no ¿Vamos a hayamos- trabajar mucho? No, esperemos que no. Esperemos que no. Hacemos todo esto para que no, efectivamente. Bueno, no es una... Me haces acordar, hay un autor, Terry Eagleton, que escribe un libro, ¿Por qué Marx tenía razón?, ¿no? Entonces dice, bueno, hay una cierta desconfianza que siempre hay que tener con esto cuando se habla de futuro, porque son los capitalistas los que básicamente todo el tiempo están haciendo negocios con el mercado futuro, ¿no? Vendiéndonos cosas que, progresos, derrames, ¿no? Que a esta altura ya podríamos decir que es una estafa piramidal, efectivamente, o algo así, pero bueno, que más o menos tiene su arrastre. Entonces no es una pregunta fácil de responder, digamos, para los revolucionarios, cómo sería esa sociedad para que no te quede, para que no te pase como los Claro. utópicos, justamente, que no te quede desligado, digamos, de ese proceso. De hecho, los comunistas, los marxistas, fueron muy pródigos en las denuncias sobre lo que funciona mal en este sistema, digamos, en el sistema capitalista, pero relativamente modestos, ¿no? en los planteos de cómo va a ser la sociedad comunista. Y no creo que sea por timidez o por falta de imaginación, sino porque se lo creen, ¿no? Efectivamente, en el sentido de que son tan grandes los cambios que van a suponer terminar con estas relaciones de producción y con eso van a ser tan grandes los cambios en las relaciones personales, en cómo entendemos el trabajo, el ocio, el amor, la Claro. amistad, el arte, etcétera, que cualquier especulación que hagamos sobre eso probablemente nos quedemos cortos, ¿no? Efectivamente. Y además porque los marxistas no decimos para los otros cosas que después no se aplican para el propio marxismo, ¿no? Entonces, si
Si Marx y Engels en la ideología alemana dicen que el ser determina la conciencia, o sea, en el sentido de que eso que hacemos, pensamos, imaginamos, deseamos y practicamos no está desligado de una determinada estructura social en la que eso se da, eso también vale para el comunismo. Y efectivamente las bases materiales para una sociedad comunista no existen, así que lo que podemos hacer son especulaciones sobre eso en contraposición. Muchas de las cosas que aparecen es en contraposición a cómo es en esta sociedad, o sea, para decir lo que no queremos que sea más, y especulaciones, digamos, ¿no? Por eso muchas metáforas relacionadas con el arte, el juego, ¿no? Distintas cosas así que aparecen. Bien, esto que vos decís en relación justamente a cómo se piensa la sociedad hoy y cómo se podría pensar una sociedad comunista. Hay muchos mitos alrededor de eso y que obviamente los libertarios los suelen tomar mucho justamente para agredir, bueno, la visión más socialista y de izquierda. Y uno de esos mitos es que justamente vamos a una sociedad colectiva y que eso lo que va a terminar haciendo es anular la individualidad de cada persona. O sea, vamos a dejar de ser individuos para pasar a ser parte de una masa. Sí. Antes me habías preguntado por el trabajo y no te lo terminé de contestar, Sí. de cómo podría ser, porque sí decía que se suele usar mucho la comparación esta con el arte, ¿no? Para pensar cómo va a ser el trabajo en la sociedad comunista. Habría que dejar de lado acá la discusión de si la industria cultural cambió estas condiciones, ¿no? Y demás, una discusión para todo otro programa. Pero en general, efectivamente, el arte está pensado en contraposición a las formas de trabajo en sociedad capitalista, en el sentido de que no es seriado, que no se mide en tiempo, ¿no? Más ligado al ocio, incluso es como... Más ligado al ocio, pero como práctica claro. concreta, ¿no? Bueno, donde justamente donde no está dividida el pensar lo que uno quiere hacer del trabajo con los materiales, esa división entre trabajo material y intelectual no existe, y que es un fin en sí mismo, ¿no? Además, o sea, que el artista hace esa producción porque necesita hacerla y no para después cambiarlo por otra cosa, aunque después puede terminar en un cuadro que puede cambiar por otra cosa, pero que no lo hace por eso. Entonces, esas dos características, ¿no? Son características que uno querría pensar que pueden estar en una forma distinta de trabajo en la sociedad comunista. Aunque a Marx eso a veces, y esto es algo que se dice a veces por izquierda, digamos, en muchos ejemplos de marxistas, también por derecha, ¿no? Los románticos lo planteaban también para separarlo del comercio y todo eso, ¿no? Como actividad aristocrática, ¿no? Es la idea que un poco moderna que tenemos de arte que justamente surge de la sociedad capitalista como contraposición, ¿no? Pero bueno, los marxistas la han tomado haciendo hincapié en esto, ¿no? Aunque a veces a Marx también le parece como relativamente poco, como que se queda corto, digamos, ¿no? Con eso. Hay una parte de la ideología alemana donde discute con un pensador alemán, hablando de Rafael, ¿no? El pintor renacentista, ¿no? Entonces, bueno, el otro hacía toda una exaltación del trabajo de Rafael, como el trabajo de lo único, ¿no? Y Marx le dice, bueno, está bien, el trabajo de Rafael efectivamente es un fin en sí mismo. Rafael probablemente podría no comer con tal de pintar, ¿no? Digamos, porque es algo que necesita. Pero no habría tanto que preguntarse por qué es eso, sino por qué tantos que tienen un Rafael dentro en esta sociedad no pueden efectivamente llevarlo a cabo, digamos, porque eso en todo caso es lo extraño, ¿no? Bueno, el problema democrático, efectivamente, que escribe esta sociedad, pero ahí como que se ceba, ¿viste? Y sigue preguntándose. Pero pintor, nada más que pintor quiere ser Rafael y no querría, no sé, hacer otra cosa, digamos, dedicarse a otro arte o a otra actividad. Entonces, ahí agrega, dice, bueno, el comunismo en todo caso sería una sociedad donde haya hombres y mujeres que, entre otras cosas, digamos, se dediquen a pintar, ¿no? Así que, lo cual implicaría cambiar nuestra propia noción de trabajo y de arte, ¿no? O sea, porque si ya no existe esa división, si el arte pasa a ser cosa de la vida cotidiana, de cómo trabajamos, ya esa separación no tiene sentido, capaz que habría que buscar otra palabra para definirlo. No, a eso me refiero con la dificultad de pensar una sociedad con otras bases materiales, con los estrechos marcos o parámetros que tenemos en una sociedad clasista como la que vivimos, que tiene, bueno, esos límites. Y me preguntabas por el problema de... Sí, el mito en general, uno de los mitos que se suele construir alrededor de la sociedad comunista, que es que lo colectivo anula lo individual. Dejamos de ser individuos para pasar a ser parte de una especie de masa uniforme. Claro. Sí, que como hablamos mucho de comunidad, de colectividad, aboliríamos también al individuo, claro, sí.
Sí, que todos pensaríamos lo mismo, que hiciéramos lo mismo. Vamos todos vestidos iguales por la calle. Seríamos, sí. claro, digamos, todos igual con la misma ropa, que aburrida aparte, ¿no? No sé, otra cosa. Bueno, sí, es una objeción que, para decir todo, está embebida, ¿no? De los prejuicios liberales, ¿no? Del liberalismo clásico. Sí. Aunque de esa parte del liberalismo clásico que es la más copada, ¿no? Digamos, o sea, la que hace hincapié en las libertades para desarrollar tus capacidades y poder elegir y demás, que a esta altura sabemos que tiene un lado B que mucho no se cumple en el propio sistema liberal, pero bueno, es la que mejor suena y no suena tan mal, ¿no? O sea, en esta sociedad eso muchas veces quiere decir individualismo y sálvese quien pueda, pero para los marxistas que los liberales lo tomen para decir cualquier otra cosa no quiere decir que no nos importe, ¿no? La individualidad. De hecho, más bien decimos que es al revés, ¿no? O sea, que es a los capitalistas a los que no nos importa la individualidad de nadie. No sé, cuando Marx empieza El Capital y dice que la sociedad moderna se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, está diciendo, por un lado, que hay una enorme producción de cosas para intercambiar, para comprar y para vender, pero también que en esta sociedad esa lógica es la que mide todo en términos de mercancía, donde todo se compra efectivamente y se vende, ¿no? Y entonces todas las definiciones tienen que ver con eso, ¿no? Los bienes comunes naturales son recursos, los trabajadores son fuerza de trabajo, o sea, todo se define desde ese punto de vista, porque efectivamente los objetos y los sujetos están todos pensados alrededor de ganar guita, ¿no? Que también riqueza social se considera tener guita, efectivamente, ¿no? Y dentro de ese parámetro, ¿cómo entra la individualidad de cada uno? O sea, ¿qué valor puede tener la individualidad o el desarrollo de las capacidades de cada uno si todo está puesto en la vara de tener que, en todo caso, compararte con otro para, no sé, valer más en el mercado laboral o para que produzcas más eficientemente algo que se va a comprar y vender? En realidad todo está con la misma vara. Eso es lo que efectivamente uniformiza. Y es súper mezquino con las posibilidades de lo que podemos eventualmente ser o no, ¿no? Así que más bien al revés habría que decirlo. Otra que un poco nombraste antes, que tiene que ver con estos mitos construidos, y es que es algo que no va a poder funcionar una sociedad así, porque naturalmente las personas somos egoístas, competitivas, como decías vos recién, y que eso, en cierta forma, bueno, bloquearía un proyecto de sociedad distinto, con otro parámetro. Sí. Sí, bueno, ese también es un argumento muy habitual, mucho más ingenioso y dicho por gente mucho más interesante que, ¿no?, los detractores del comunismo actuales. Por ejemplo, el filósofo alemán Nietzsche, con el que Trotsky discutió, por ejemplo, en Literatura y Revolución, por este argumento, ¿no? Justamente porque... Decía que las personas eran egoístas. Sí, naturalmente competitivas, digamos. O sea que si no teníamos a alguien a quien superar, alguien con quien competir, está bien, íbamos a ser gente que no explotaríamos a nadie, ponele que buena gente, pero apáticos, ¿no? Digamos, aburridos. No inventaríamos nada nuevo porque no habría nada así que nos moviera, así que bueno, de alguna manera hay que fumarse, digamos, esta competencia. Y Trotsky le discutía eso diciéndole, bueno, ¿por qué esa naturalización? Y decía, bueno, está bien, puede ser que no haya, por ejemplo, pasiones políticas, partidos políticos, porque si no hay clases y demás, eso no. Pero ¿por qué no va a haber partidos estéticos, partidos deportivos, partidos teóricos, partidos científicos? Y si probablemente las discusiones que tengan, aparte, sean mucho más apasionadas, digamos, que las que tenemos ahora, que justamente vivimos en una sociedad que impide que desarrollemos esas pasiones. Así que por ahí probablemente sean muchas más acaloradas, digamos. Qué interesante pensar otra, o sea, organización partidaria diferente a la que vemos hoy. Más bien con todo el tiempo debates. Para desarrollar eso, probablemente nos matemos por esas que quizás son las cosas realmente importantes, ¿no? Digamos. También volvía al libro este que mencionaba Eagleton. Él dice que cualquiera que haya visto a un niño a los gritos tratando de evitar prestarle un juguete a su hermano menor, podrá comprobar que los seres humanos efectivamente podemos ser egoístas. Y efectivamente podemos ser egoístas, pero no es un problema de los individuos, digamos, ¿no? O sea, en una sociedad donde todos participemos de la vida pública y de las decisiones y donde los otros no sean un medio para conseguir un fin, digamos, determinado, sería difícil que se constituya una subjetividad cuyo deseo o forma de realizarse sea, bueno, no, yo lo que quiero hacer para mi vida es explotar a otros, ¿no? Digamos.
puede existir, siempre puede haber alguno, pero probablemente tampoco tenga atracción social, ¿no? Digamos eso. O sea, bueno, yo qué sé, le dirán, bueno, mira, no se puede, no como ahora, que efectivamente el que dice ese parece que es un héroe, digamos, público. Porque por eso todo el tiempo Marx y Engels insisten en que la revolución no es un cambio de ideas o un cambio de los sujetos nada más. Es un cambio de las estructuras sociales que permiten eso. Entonces, Claro. cambiar esa estructura social no es que se eliminaría todo el egoísmo, la competencia y demás, pero no tendría la función La fuerza social, que tiene hoy. claro, efectivamente que tiene, ¿no? Y en todo caso, algunas quizás serían productivas, digamos. Porque incluso uno lo podría pensar en contraposición, que Claro, o sea, también hay solidaridad, hay cooperación Sí, dentro sí, del la terreno competencia no actual. necesariamente tiene que, no sé, uno juega y no es una competencia muerte Tal con el cual. otro, pero porque el otro no es considerado un medio para otro fin y en una estructura que se rige y que premia, digamos, esa lógica. Entonces, algunas podrían ser productivas y otras no, porque no es que todos los problemas se van a arreglar, pero seguro podrían tratarse de otra manera, como incluso males, que no puede decir, bueno, no sé, vamos a eliminar todos los problemas de salud, yo qué sé, no. Pero podrían tratarse seguramente de otra manera más humana, ¿no? Si querés, que con esta lógica de sacar guita, digamos, Sí, básicamente. que es básicamente la que nos cruza hoy en día. Bueno, primero te agradecemos de que hayas venido y te vamos a invitar, porque además lo que preguntamos a través de redes sociales es que nos manden preguntas, qué quieren saber sobre comunismo, qué quieren saber sobre socialismo, y queremos que vos vengas a responder eso. Bueno. Así que te vamos a preparar con tiempo. Para cerrar, me gustaría que cuentes un poco, justamente porque fuiste en parte organizadora de las jornadas intelectuales por un futuro comunista, ¿en qué consistieron? Se hicieron ahora en octubre, noviembre. ¿En qué ¿Para qué se hicieron hoy unas jornadas intelectuales comunistas? Y bueno, para molestar un poco en el mismo sentido que el manifiesto. No, sí, las jornadas empezaron en octubre, siguen todavía, quedan algunas. Aparte del medio nos agarró la lucha universitaria y demás, donde estaban planificadas, así que por suerte, digamos, es algo que en un sentido nos da la razón, pero bueno, significó que tuvimos que replantear varias de las ir pasando, así que todavía quedan Con algunas muchas charlas. propuestas, Sí, muchos aparte ejes temáticos. en distintos lugares, se hizo acá en Buenos Aires, en Neuquén, en Rosario, en el Bolsón, bueno, en distintos lugares, incluso algunas a nivel internacional. Y las organizamos con la Asamblea de Intelectuales Socialistas, ¿no? Que es un grupo de investigadores, docentes, algunos militantes, otros no, que venimos ya hace, 2 años, juntándonos para discutir este tipo de problemas, ¿no? Bueno, y la situación política y lo que pasa a nivel internacional, pero también este tipo de discusiones y de sentidos comunes que hay que discutir con las pavadas que digamos que se dicen actualmente. Algunas no merecen ni discusión, ¿no? Como que el foro de Davos son socialistas, la red es comunista y demás, pero bueno, otras, los sentidos comunes que movilizan sí, y que de alguna manera también es una oportunidad, ¿no? De desplegar estas ideas que por ahí no son conocidas para nuevas generaciones o para algunas más viejas, así que es medio como, bueno, vos querés hablar de comunismo, de socialismo y demás, bueno, esto es efectivamente, ¿no? Para los libertarios que dicen cosas, en todo caso discutamos esto, que son Claro, estas ideas. discutamos con las ideas concretas, Claro, la verdad que, sobre el que creo que te comunismo. van a asustar un poco más, ¿no? Que las que vos crees que son comunistas y demás. Así que como aviso, digamos, el que avisa no traiciona, bueno, ponemos a discusión, digamos, estas jornadas que siguen un poco más y que las pueden ver también en el canal, ¿no? Del EDUMAS están subidas, las vamos subiendo ahí. Bueno, miren las charlas que están muy buenas. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. 10 años de periodismo desde abajo. Y estamos movilizando para pelear por todos los derechos. Una jornada de protesta que fue muy importante, masiva. A partir de octubre tenemos un nuevo canal de streaming, La Izquierda Diario Más. Nos renovamos con más entrevistas, debates políticos, ideológicos, culturales, investigaciones y una cobertura federal. Y lanzamos ChatPTS, una herramienta de inteligencia artificial para que puedas conocer las ideas socialistas y de la izquierda. Una novedad revolucionaria que no tiene ningún otro medio del país. Hacemos un periodismo libre de humo, que muestra lo que los grandes medios ocultan, para apoyar las luchas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud en todo el país, en el mundo y construir una salida socialista. Desde octubre, todo lo que al poder económico y a sus gatitos mimosos no les va a gustar en La Izquierda Diario Más. Un medio libre de humo.